día viernes sobre eso. Y el día de ayer, ¿verdad? Domingo, sucedió un milagro. Y el milagro fue que Maduro, el presidente, ya no está en Venezuela, sino que está en Nueva York. Y hermano, y yo veía a una periodista de Venezuela llorando en su programa, y ella decía esta frase: es un milagro, es un milagro, es un milagro. ¿Cuántos años? Yo aquí, hermano de Venezuela, ¿verdad? ¿Cuántos son hermanos de Venezuela? A ver, levante su manito. Hermana Ariane, hermana Nancy, la hermana, ¿cómo se llama? Jennifer. ¿Se da cuenta, hermano? Nos despertamos con una noticia que es un milagro, porque pasaron tantos años yo quisiera introducir este punto, nos pasaron tantos años de dictadura y de ver tanto sufrimiento del pueblo de Venezuela, ¿verdad? Hermanos que congregan acá, ver esa distancia con su familia, lágrimas que van por dentro, sufrimiento de no abrazar a sus seres queridos por años, ¿verdad? Y hermano, de pronto, ¿no? Cuando ya se había perdido la esperanza, porque tal vez muchos llegaron a fin de año pensando que ya no iba a pasar nada, que tal vez Venezuela iba a seguir igual de repente, pero nos dimos cuenta que Dios ayer hizo un milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un fuerte aplauso para Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Dígale a su hermano que está a su lado: los milagros de Dios tardan pero llegan. 25 años, ¿verdad, hermana Ariani? 25 años desde que comenzó el comunismo en Venezuela y hasta el día de hoy, ¿verdad? Hoy hay una luz de esperanza de que esta nación pueda abrazar la democracia y pueda abrazar el retorno de los capitales, el retorno de las inversiones, el retorno de las empresas, porque eso nosotros también como peruanos, nosotros lo vivimos, hermano. Nosotros vivimos el terrorismo el año 80, vivimos la fuga de capitales. ¿Usted se acuerda cuando endulzábamos, hermano, con azúcar en el año 83 y cuando amanecía la inflación? ¿Cuántos somos de Perú? Todos somos de Perú. Cuando amanecía la inflación, Moisés estaba pequeño, Mariana, Martín estaban pequeñitos. Hermano, hoy amanecía el azúcar, por ejemplo, 4 soles, al otro el día estaba 30 soles el kilo de azúcar. Porque la hiperinflación comenzó a gobernar, se fugaron los capitales, ¿verdad? El comunismo quería, ¿verdad? Tomar el control de las empresas, el Estado quería crecer y quería desocupar a los empresarios, y resulta que también nosotros vivimos, hermanos, un periodo difícil, ¿verdad? En nuestro tiempo como peruanos. Y gracias a Dios y a tantas oraciones también pudimos recibir un milagro, ¿no? Apareció por ahí Fujimori, trajo una nueva constitución, el retorno a los capitales, y hoy por hoy está esa lucha, pero quiera o no quiera, tenemos estabilidad todavía acá en el Perú. La moneda está estable, 3.40 creo que con respecto al dólar. Y yo quisiera que usted ponerlo en este plano, ¿no? De que la Biblia habla de sus milagros, pero también es importante entender que esos milagros también existen el día de hoy. No solamente son para el ayer, también esos milagros existen hoy. Y es un milagro, hermanos, lo que ha pasado con nuestra nación hermana de Venezuela. ¿Cuánto decimos amén? En la palabra, ¿no? Yo quisiera ir a la base bíblica porque estamos hablando del tema, los milagros de Dios tardan pero llegan, pero en base a qué tal vez el pastor Dixon está tratando de enfocarnos este mensaje, pues bajo la historia de Ana. Bajo la historia de Ana. Ana era una mujer, dice que tenía una situación bien y bien difícil, y era una mujer, escúchelo bien, que le estaba pidiendo un milagro a Dios, le estaba pidiendo un milagro a Dios. Y yo no sé cuántos hemos llegado esta mañana y estamos pidiéndole un milagro al Señor. Poquitos quieren el milagro de parte de Dios. A ver, vamos a repetir nuevamente la frase. Yo no sé cuántos en esta mañana hemos llegado aquí y le estamos pidiendo un milagro este 2026 al Señor en nuestra vida. Un aplauso al Señor Jesús, hermano. Identifica tu milagro. ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor en este 2026?
¿Qué es lo que quieres que Dios te responda? ¿Qué es lo que quieres que Dios te resuelva en este 2026? Uno dirá, pastor, tengo este problema, yo le estoy pidiendo aquello al Señor, yo le pido de otra forma, de esta manera al Señor. Uno le pide en la salud, uno le estamos pidiendo de repente, no sé, la parte económica, otro le estamos pidiendo que haya unidad en la familia, ¿verdad? Hemos venido aquí en nuestro corazón de repente con la misma inquietud, porque Ana dice que estaba en el templo pidiéndole un milagro al Señor, y ese milagro era el siguiente: ella quería abrazar un hijo, ella quería quedar embarazada, ella quería ser madre, imagínate, y en ese momento ella estaba en el templo. La Biblia dice que ella estaba en el templo, pero que todavía el milagro no llegaba. Pero previo a eso, hermanos, dice que ella atravesó periodos de vergüenza, periodos difíciles. Y aquí está en el versículo 6. Dice la palabra del Señor. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido el que ella pueda tener hijos. O sea que antes de que ella mantuviera una fe emergente, progresista, ella se encontraba viviendo una situación de vergüenza, una situación de que ella en su cultura en ese tiempo, ¿no? Hoy en día no pasa mucho eso, pero en los tiempos de Ana, no tener un hijo era una vergüenza para la familia. No tener un hijo era como que Dios no estaba contigo. No tener un hijo era como que no estuviera la mujer realizada completamente. Y para ella no era nada fácil. Y más encima de eso se añadía una mujer que era prácticamente la otra mujer de su esposo, ¿verdad? La otra mujer de su esposo, que la Biblia dice que era su rival, dice que estaba siempre criticándola, siempre avergonzándola, siempre hablando mal de ella. ¿Y cómo se sentía esta mujer, Ana? Ana se sentía mal, se sentía avergonzada. ¿Por qué? Porque no podía alumbrar un hijo. Dice la palabra del Señor, su rival la irritaba, o sea, la irritaba. Se peleaba con ella, se burlaba de ella. ¿Cuántas veces, no? Se burlaba de ella. Mira que tú no puedes tener hijos, tú eres estéril, vas a morir, eres estéril, ¿no? Y entonces ella, una mujer que tenía mucha fe en Jehová Dios, porque era de la tribu de Efraín, ¿verdad? Era de las tribus del norte de Israel. Quiere decir entonces que esta mujer hebrea, una mujer piadosa, una mujer de fe, estaba pidiéndole un milagro al Señor. Estaba pidiéndole un milagro al Señor, ¿verdad? Pero todavía no llegaba ese milagro. Y lo que había en su escenario, había críticas, había momentos de dolor, de tristeza, porque dice el versículo 6, ella se entristecía porque Jehová no le había podido conceder el que ella pueda tener sus hijos, ¿verdad? Entonces ella era una mujer de mucha fe, pero estaba atravesando un proceso en su vida, ¿verdad? Muy difícil. Quiere decir entonces que muchas veces estamos terminando el 2026 o lo hemos terminado el 2026 y tal vez hemos llegado al punto de que todavía Dios no envía su milagro. Pero yo creo por fe que en esta hora, en este día domingo, Dios va a enviar un milagro a tu vida, como lo ha enviado al pueblo de Venezuela. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús, el Rey de Gloria? ¿Cuántos habían perdido la esperanza con Venezuela, verdad? Primera elección, segunda elección, no había quien saque a este señor personaje Maduro, ¿no? No había quien lo saque, decían, no, Maduro va a ser como los cubanos, decían, ¿no? Va a morir en el poder. Pero hermano, para Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto decimos amén a eso? Cuando Dios quiere entregarte una bendición, te la entrega. Pero es muy importante en esta hora mantener la fe. Dígale a su hermano, debemos mantener nuestra fe. Bendito el nombre de Jesús. Dice aquí, ¿no? El versículo 9, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Punto ahí, punto importante.
¿Dónde se encontraba Ana en medio de su vergüenza? ¿Dónde se encontraba Ana en medio de su desesperación? ¿Dónde se encontraba Ana? Les pregunto, hermano, en medio de ese momento difícil de espera, porque estaba esperando y no llegaba la bendición. ¿Dónde se encontraba? En el templo. ¿Dónde se encontraba? ¿Y dónde estamos en esta mañana en el nombre de Jesús? O sea, ella no estaba desanimada en su casa, no voy a la iglesia porque Dios no me ha dado un hijo. Ella no estaba ya de repente sabiendo que tenía que venir a la iglesia, no venía. Ella no estaba en su casa, ella estaba buscando en oración un milagro, escúchalo bien, en el lugar correcto. ¿En qué lugar correcto? En el lugar del templo de Jerusalén. Imagínate, estaba buscando en el templo su milagro. Estaba buscando en el templo su respuesta. Estaba buscando en el templo, ¿verdad?, entender la voluntad de Dios. Y aquí es un lugar especial porque aquí venimos a entender la voluntad de Dios en medio de la espera, cuando todavía el Señor no ha respondido a nuestras oraciones. Ella estaba allí, dice, cerca a un pilar, o sea, una columna, ¿no? Dice allí el versículo 9. Elí estaba sentada en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Y ella con amargura de alma oró a Jehová, versículo 10, punto importante, versículo importante. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloraba abundantemente. Entonces, ¿qué estaba haciendo en el templo ella? Ella estaba orando por un milagro. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús, el Rey de Gloria? ¿Y cuántos hemos venido a orar por un milagro de parte de Dios? Ella estaba orando por su milagro. Es muy importante, hermano, que en los tiempos cuando el Señor no responde, cuando el Señor muchas veces nos hace esperar, nosotros debemos estar en el lugar correcto, en el lugar del templo, el lugar donde se predica la palabra, el lugar donde se ora, el lugar donde se hace ver, se hace conocer la voluntad de Dios. Bendito el nombre de Jesús, hermanos. Ella estaba orando, ¿verdad?, en el templo y pidiéndole a Dios que le responda, que sea un milagro, ¿verdad?, en sus vidas. Hermanos, y yo, bueno, he dedicado este servicio en honor al milagro en la nación de Venezuela, porque hay hermanos aquí que congregan y verdaderamente mi esposa siempre me decía, tú siempre te gusta ver en el YouTube siempre los videos de Maduro. Me decía mi esposa, ¿no? Siempre te gusta ver los videos de Maduro. Es que le digo, es que lo que pasa es que al ver el sufrimiento de muchos hermanos, ¿verdad?, que vienen de tan lejos para acá por esta dictadura que ya está disolviéndose, yo oraba al Señor y no veía la hora, ¿verdad?, de que esta dictadura pudiera terminar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y muchas veces hemos orado aquí, hemos hecho oraciones, inclusive en el templo anterior también hicimos oraciones con un grupo de hermanos de Venezuela que llevaron su banderita, ¿recuerda? Y oramos por Venezuela y, hermano, ayer el Señor ha respondido miles de oraciones a nivel mundial. Porque ¿sabe qué? Porque aunque los milagros del Señor demoran, pero siempre van a llegar a tu vida. ¿Y cuántos queremos un milagro en esta mañana en el nombre de Jesús? Démosle un aplauso al Señor Jesús. Diga conmigo, no importa la espera, yo debo seguir orando. No importa la espera, no importa el tiempo que pase, no importa la vergüenza que muchas veces por el problema, no importa el problema mismo. En esta mañana el Señor te dice, ¿verdad?, que no importa tu espera, lo que importa es que Dios está perfeccionando tu fe. Porque mire, ¿qué pasaba en el momento del problema? De cuando todavía Dios no respondía. Ana estaba en el templo y Dios le estaba mostrando, mientras ella oraba, Dios le mostraba que el sacerdote Elí no tenía sucesores, aunque tenía 2 hijos. Mire lo importante de esto, mira cómo Dios la llevó al templo en medio del dolor y sufrimiento, pero ahí en el templo ella observaba que el profeta Elí no tenía un sucesor porque sus 2 hijos estaban prácticamente en pecado, dice la Biblia. Los 2 hijos del sacerdote estaban en pecado. Y Ana observaba, en medio de sus lágrimas, observaba que Elí se encontraba solo.
y que no había quien pudiera tomar ese cargo porque ya Elí el sacerdote estaba anciano. Ella miraba en el templo, en medio de su dolor, en medio de su vergüenza, en medio de su sufrimiento. Ella estaba observando lo que Dios le estaba diciendo, y le estaba diciendo a Ana: mira, Ana, el sacerdote Elí ya envejeció y no hay quien tome ese cargo. Y entonces, ¿sabe cuál es la promesa que Dios le sacó a Ana? Le dijo: yo te voy a dar un hijo, pero tú tienes que entregármelo al servicio de Dios. Imagínense. Muchas veces, hermanos, en el nombre de Jesús, en medio del dolor, en medio de la vergüenza, en medio de la desesperación, Dios está perfeccionando tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Dios en ese proceso nos va perfeccionando, y no solamente perfeccionando nuestra fe. El Señor nos va mostrando lo que Él quiere que nosotros hagamos para su reino, porque todos estamos en el reino de Dios. Tenemos nuestros sueños, tenemos nuestros proyectos, pero hay unos proyectos de Dios para ti, para mí. Hay proyectos de Dios para ti, para mí. Y eso Dios te lo revela en el mismo templo, aquí mismo, que es el templo de Dios, porque está su palabra, está su presencia, está la alabanza, ¿verdad? Dios te está mostrando en esta hora: yo te voy a dar el milagro, pero tú, ¿qué es lo que vas a hacer por mi reino? ¿Qué es lo que vas a hacer por mi reino? Muchos dirán: yo quiero la salud para servirte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otros dirán: yo quiero una respuesta y yo te prometo que te voy a servir. O sea, en esta mañana el Señor nos dice a todos nosotros: ¿cuál es tu promesa que tú me vas a hacer para yo darte la bendición? ¿Cuál es la promesa que tú en esta mañana y yo le podemos hacer, verdad, a Dios, cuando Dios nos responda nuestras oraciones y el milagro del cielo pueda llegar? ¿Cuál es la promesa? ¿Para qué queremos vida? ¿Para servirle al Señor o para no servirle al Señor? ¿Para qué queremos un buen trabajo? ¿Para alejarnos de Dios? ¿Para qué queremos prosperar o viajar? ¿Para alejarnos de su reino o para cumplir los sueños de Dios en nuestra vida? Bendito el nombre de Jesús. Porque muchos le piden al Señor dinero, muchos le piden viajar, muchos le piden dinero. ¿Pero para qué? ¿Para alejarse más de Dios y vivir sin Dios? ¿O le pedimos prosperidad para compartir la bendición con el reino de Dios? ¿Cuánto le damos un aplauso a Cristo Jesús, el Rey de Gloria? Palmas fuertes para el Señor Jesucristo. Dígale a su hermano: ¿qué promesa tú le vas a hacer al Señor? Señor, dame más, dame más. Pero el Señor dice: ¿pero para qué quieres más? Señor, quiero construir una capilla allá en la viña. No hay capilla, voy a construir una capilla. Señor, quiero construir una capilla en Campanas, que todavía la hermana Milagros no tiene ahí, ¿verdad? Una capilla. Quiero mejorar la capilla de Guápalas. ¿Para qué le pedimos dinero al Señor, verdad? Si no queremos unirnos con los planes y proyectos del Señor Jesucristo. Vuelva a repetirle a su hermano: ¿cuál es tu promesa que le vas a hacer al Señor en esta mañana? Bendito el nombre de Jesús. Ana estaba orando, pero el Espíritu Santo le dijo: Ana, muy bien, yo te mostré mi reino, te mostré lo que yo necesito hacer aquí en el templo. Elí está viejito, ya está muriéndose, sus hijos están en pecado, imposible que ellos tomen ese cargo. ¿Qué es lo que vas a prometerme? Y Ana, orando y llorando, le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te prometo que lo voy a entregar para que él te sirva toda la vida y pueda ser sacerdote del pueblo de Israel. Hermano, la nación de Israel estaba orando por un líder consagrado, porque Elí, dice que los hijos de Elí no representaban ningún futuro para el pueblo de Israel. Y mire cómo es Dios. Llevó a Ana por una esterilidad, lo lleva al templo y le revela y le dice: yo te voy a hacer madre, pero tú vas a entregarme a tu hijo porque lo haré un sacerdote de la nación de Israel. Démosle un fuerte aplauso a Jesucristo, el Rey de Gloria. Fuerte el aplauso para Jesucristo, el Rey de Gloria. Y entonces Ana le dijo: Señor, si tú me das un hijo, ¿verdad? Si tú me das un hijo, yo
lo voy a entregar ante los ojos del Señor. Versículo 11, mire la promesa que Dios le hizo a Ana al Señor Jesús, que es Jehová de los ejércitos. Dice, e hizo voto, versículo 11, Jehová de los ejércitos le dijo, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón. ¿Cuál es la promesa que le hizo Ana? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Se da cuenta? Es muy importante este punto, ¿verdad? Que Dios en medio del problema, Dios en medio de la enfermedad, Dios en medio de la espera nos quiere sacar una promesa. Nos quiere sacar una promesa. ¿Qué le vamos a prometer al Señor, hermanos? ¿Cuál es la promesa que le vamos a hacer al Señor este día domingo 4 de enero de 2026? Mucha gente en el mundo religioso le promete peregrinar hasta Ayabaca. No tengo una promesa. Llega octubre y se van de peregrinos a Ayabaca detrás de una imagen de yeso, de madera. Pero en esta mañana el Señor te dice, ¿cuál es tu voto? ¿Cuál es tu promesa que tú me vas a hacer a mí para que el reino pueda ser bendecido? Y yo te voy a responder y voy a bendecirte con un milagro. ¿Cuánto decimos amén? Pero primero el Señor quiere, antes del milagro, Ana entendió la promesa. Antes de que el milagro llegue, Ana entendió la promesa y la necesidad del templo, la necesidad del reino. Ana dijo, Señor, aquí veo que Elí necesita a alguien que lo apoye, que lo ayude. Entonces, si tú te dignas, le dijo, si tú te dignas en entregarme un hijo, en hacerme madre, yo voy a entregar a mi hijo y lo voy a dedicar a Jehová todos los días de su vida. Qué bendición, ¿verdad? Quiere decir que si en esta mañana entiendes la promesa, Dios te va a dar el milagro en esta mañana. Démosle un aplauso a Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Señor, que me llegue una bendición económica, pero ¿cuál es tu promesa? Señor, que me paguen, que me están debiendo 10,000 soles. Y el Señor te dice en esta mañana, pero ¿cuál es tu promesa? ¿Cómo tú vas a prometerme hacer algo por mi reino? En esta hora, hermanos, muy importante lo que estamos hablando aquí. Estas son revelaciones bíblicas, son leyes espirituales. Ana dijo, yo te prometo entregártelo. ¿Qué pasó después? Versículo, ¿verdad? Versículo 20, versículo 19, y levantándose de mañana, ¿verdad? Versículo 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso su nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Llegó el milagro, llegó la bendición, ¿verdad? En su vida, porque nada hay imposible para el Señor. Dice que ella quedó embarazada, aunque el milagro se tardaba, el milagro generó espera, pero también el milagro generó propósito, fortaleció la fe de ella. Dios le reveló sus planes que tenía con su hijo futuro. Entonces esa espera tuvo algo interesante en la vida y la fe de Ana, que ella entendió que su hijo, si es que Dios se lo daba, iba a ser el hombre, un líder espiritual en la nación de Israel. Y de hecho, su hijo se llamó Samuel, y Samuel fue, escúchalo bien, el que ungió al rey David. Fue Samuel el que ungió al rey David. ¿Se da cuenta? Y Samuel, el hijo de Ana, de la ex estéril, fue un líder, hermano, importantísimo en la nación de Israel. Y nació de una mujer que era estéril. ¿Se da cuenta? En esta mañana, hermano, en el nombre de Jesús, Dios no te escogió, ¿verdad?, para vivir como el mundo vive. Nosotros no vivimos como el mundo vive. Nosotros somos gente de reino. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos somos personas del reino? ¿Cuántos somos hijos del reino? Somos personas del reino. Toda nuestra vida circula bajo la bendición del reino de Dios. El Señor nos dice en esta hora, el milagro yo te lo voy a dar, pero eso sí,
entiende tu promesa, entiende tu pacto, entiende tu voto que en esta mañana le estás haciendo al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y sobre todo algo importante, cumple tu promesa. Dígale a su hermano, cumple tu promesa. Pues cuando llega la bendición, llegaron los 10,000 soles. ¿Qué pasó con el hermano? Ya no está congregando, se fue, ya no dejó de congregar. No cumplió la promesa que le hizo al Señor. Ana, dice la palabra de Dios, cumplió su promesa. Qué bendito es la palabra del Señor. Dice el versículo 24, después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová, imagínate, en Silo, y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti orando, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días en que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Cumple, dice el Señor en esta hora, cuando el milagro llegue, cumple tu promesa. Diga conmigo, cumple tu promesa. Ana cumplió la promesa. Ana le prometió al Señor entregarle al niño, lo amamantó, me imagino por 1, 2 años, 3 años, pequeñito así, me imagino así como Enson que está por ahí, chiquito. Imagínate, lo amamantó y lo llevó al templo y cumplió la promesa que le había hecho al Señor. Y el Señor nos dice en esta mañana que muchas veces el milagro ha llegado, muchas veces Dios nos ha respondido las oraciones, pero nosotros nos hemos olvidado de cumplir la promesa que le hicimos al Señor. Muchas personas prometieron servirle, prometieron hacer algo para su reino, prometieron hacer algo para la obra de Dios y no lo han cumplido, y es por eso que los milagros se han ido yendo y se han ido ausentando de nuestra vida. Para que tus milagros permanezcan y para que las bendiciones de Dios permanezcan, debemos cumplir la promesa que le estamos haciendo al Señor. Démosle un aplauso a Jesucristo, el Rey de Gloria. Palma fuerte para el Señor Jesús. Diga conmigo, debo cumplir mi promesa. A veces los milagros tardan, pero tienen un plan que es perfeccionar nuestra fe, mostrarnos y revelarnos lo que Dios quiere que hagamos en su reino, pero también sacarnos una promesa que Dios quiere, sacarnos el pacto, sacarnos la promesa que le vamos a hacer al Señor. Y en esta mañana Dios te dice, yo te voy a responder tus oraciones, pero debes cumplir tu promesa. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor en esta mañana. Adora a Dios en este momento preciso. Dile, Señor, hoy tu palabra es una revelación para mí, Señor. Dios mío, tu palabra es bendita, tu palabra es pura y perfecta. Señor, y este mensaje no es una casualidad, ni es de repente algo al azar. Tú elegiste este mensaje, Padre, para mi presente.